estamos tratando de consensuar la mejor estrategia sanitaria y social relacionada al turismo. En relación a lo sanitario, tenemos que decir, podemos adelantarle y comentarle a la población a través de ustedes que hubo un acuerdo del 100% de los directores de los 14 hospitales, incluso el Hospital Zonal Esquel, que Salud no está en condiciones para asumir mayores riesgos a través del turismo. Eso fue una postura marcada y definida, que la capacidad es limitada. Estamos con cuestiones al límite, tanto los hospitales subzonales como el hospital zonal, de poder afrontar mayor riesgo del que se viene trabajando. Y como hemos hecho con cualquier otra de las actividades, queremos transmitirle a los prestadores turísticos que no es contra ellos, es justamente contra una estrategia lo que estamos trabajando y proponer a nuestras autoridades del Ministerio de Salud, en lo cual queremos hacerlas escuchar con cuestiones concretas, básicamente en la estrategia intracomarcal, que es la que está de alguna manera anunciada de palabra, porque aún sigue vigente el decreto provincial que pide la circulación a través de los permisos. Solamente ha sido una cuestión anunciada por el Ministerio de Turismo, con el aval obviamente del gobierno, pero no hay ningún instrumento legal al momento que legisle o legitime esas declaraciones. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando de la misma manera en esta fase, que sería ya a partir de ayer, con el aumento de la circulación, ya sea para cuestiones turísticas, familiares dentro de nuestra comarca, como lo venimos haciendo hasta ahora. Esa fue la primera definición. Y se abran o no las siguientes fases, se habiliten o no las siguientes fases, la propuesta es seguir trabajando con los viajeros de la misma manera, tratando de limitar los controles, tratando de hacer los aislamientos de las personas que vienen de zonas de riesgo, porque está claro que la construcción de esta situación sanitaria ha sido muy laboriosa entre todos, y saben que los hospitales no tienen capacidad de respuesta desde Salud. Por lo tanto, de alguna manera, desde lo específicamente sanitario, la primera postura es no poder afrontar una fase intercomarcal, ¿sí? Desde la lógica que sale y desde el consenso es que no se puede. Entonces estamos tratando de alguna manera de limitar y restringir lo que sería la segunda y la tercera fase, de algunas maneras lógicas, ya sea con la capacidad al 30 o al 50% de las posibilidades de las plazas que tienen para alojar y dejar el resto de de alguna manera de las plazas para tratar de abordar alguna situación que se pueda plantear con casos y contactos, porque no hay capacidad de alojar a esos turistas, más allá de que tengan un seguro del caso, sino que vienen con familiares y vienen personas, a su vez, dentro de la comunidad que se exponen. También está la estrategia de poder pedir algún test que vemos muy difícil por la capacidad diagnóstica de nuestros laboratorios y del resto de la provincia, que es complicado pedirle algún test en forma masiva a la población. Entonces sí, de alguna manera lo que se está viendo es cómo limitar el aflujo de turistas en forma ordenada, ¿no? Que tengan reservas con una capacidad lógica que se pueda sostener, porque sabemos que la responsabilidad inicial va a ser del sistema de salud, de abordar a los casos y a los contactos estrechos y a la comunidad. Más allá de que se está planteando que obviamente que siempre la última responsabilidad la tiene cada intendente, y hay intendentes que vemos que están más o menos alineados con la estrategia sanitaria, en restringir sobre todo, ¿no? Como se ha restringido con la capacidad, por ejemplo, de los restaurantes, que se restringe al 50%, como han hecho cualquier otro ciudadano con sus actividades económicas, se le ha restringido. Entonces, sí o sí, de alguna manera, hay que poner un límite al turismo, y esa es una postura firme. O sea, uno no va
a consensuar algo que no lo puede afrontar desde salud, porque es una irresponsabilidad. Eso todos estuvimos de acuerdo, que decir, abran el turismo sin ningún control y sin ninguna capacidad es una irresponsabilidad de parte del sistema. Entonces nos vamos a manifestar de esa manera a través de un documento que después será entregado a los medios para que lo difundan, de cuáles son las propuestas de este trabajo, pero en principio va por ahí. Estamos viendo cómo nos preparamos para esta fase intracomarcal, que de alguna manera la apoyamos siempre y cuando sea ordenada, ajustando algunos pasos que todavía hay dentro de nuestra región difícil de controlar. Eso ya tenemos ahí una debilidad, que estamos iniciando una primera etapa en donde puede ser sorteada por personas que justamente no son de nuestra región. Entonces ya ahí tenemos un primer ingreso a esta etapa con dificultades. Ni hablar de la etapa 2, en donde entraría personas de nuestra provincia, en donde está transitando el peor momento de la epidemia y de mayor riesgo para toda nuestra comunidad. Por lo tanto, sí o sí, esa fase en este momento se está planteando de ser restringida, limitada a la capacidad posible del sistema de salud. Ese va a ser nuestro manifiesto, y después los intendentes obviamente se tendrán que responsabilizar de las consecuencias que asuman. Hay intendentes que no están de acuerdo con habilitar las fases 2 y 3, ya lo sabemos, pero bueno, la última definición la tienen los intendentes, son los responsables políticos de la ciudad, y así también asumir esos riesgos sanitarios, ¿no? Uno se lo deja asentado lo que se puede del sistema, y el resto lo tendrán que asumir, bueno, con la comunidad y la responsabilidad del intendente. Lo que vamos a hacer, vuelvo a repetir, es consensuar un documento de la región, elevarlo a las autoridades, al ministro de Salud, para que lo vea, que sepa la voz de primera mano de lo que sucede en nuestra región con la realidad sanitaria, que él obviamente la conoce, pero también saber con lo que están pensando el resto de los intendentes. Entonces, nosotros queremos elevar al Ministerio de Salud, que es nuestra vía legal que tenemos para decirle lo que se puede hacer desde los hospitales, y que el ministro de Salud dé también su opinión con respecto a esto, y luego sí, obviamente sería difundido de alguna manera, no saltear esa etapa, ¿no? Saber qué piensan nuestras autoridades sanitarias, porque la realidad, volvemos a decir, nuestra es totalmente diferente a lo que está sucediendo. Entonces creemos necesario que sea escuchada de primera mano de los actores que han conformado estos 8 meses los distintos comités operativos de cada lugar, con los intendentes, con salud, con seguridad. Entonces creemos que esa es la estrategia más lógica, y es una cuestión sanitaria. Nosotros, como lamentablemente decimos, hay cosas que no se pueden negociar, hay cosas que hay que plantearlas y son así. Después se verá cuál es la mejor manera de restringir, si con determinados test, si con la circulación a través de un cupo de turistas, que sea lógico que los prestadores participen de alguna manera en ese abordaje del riesgo también, si realmente, porque sabemos que lamentablemente el impacto ha sido para todos en la economía, no solo para el turismo, sino para cada uno de los ciudadanos que están abiertos al 50% de la capacidad o menos. Así que eso lo tenemos que entender y bueno, no podemos evitarlo. Eso es Esquel de ninguna manera está preparado desde el punto de vista sanitario para recibir la segunda fase ni la tercera, ¿no? La primera fase estamos evaluando esta eventual control un poco con más precaución de distintos puntos que se puedan sortear, pero de ninguna manera Esquel desde el punto de vista sanitario está preparado para recibir semejante aflujo de turistas, porque es imposible. O sea, si no, estamos yendo en contra de todo lo que hicimos hasta ahora, todas las restricciones que hicimos con cada uno de los vecinos, de los habitantes, de las personas. O sea, sería ilógico decir, sería una contradicción, o sea, es algo imposible de creer. Básicamente el recurso humano, ¿sí? Y la infraestructura. No nos olvidemos que el Hospital Zonal de Esquel cuenta activamente con 6 camas de terapia intensiva, más algunas que se puedan ampliar, ya sea en alguna sala o en alguna clínica privada, 2 camas más en el Hospital Subzonal de Maitén. Digamos, eso es la gravedad, ¿no? Además de no tener lugares para hacer aislamientos masivos de personas, porque lo hemos propuesto desde el comienzo de la pandemia, conseguir lugares
para aislar, eso se lo hemos planteado a las autoridades municipales y bueno, por suerte luego de 7 meses se logró acondicionar la escuela 523 para casos, ¿sí? Pero hay muchas situaciones en donde hay que separar personas, como son los contactos estrechos de riesgo, que no se dispone. Ni hablar del recurso humano. El recurso humano está limitado, lo hemos visto con la aparición de un brote, obviamente que fue un brote de una magnitud importante, generalmente no ocurre así, pero sí se van de alguna manera afectando personal de salud que queda 15 días aislados con la aparición de casos, entonces se va reduciendo. Entonces de ninguna manera hay capacidad ni edilicia, ni de recursos humanos para afrontar una apertura masiva. El parámetro real lo vamos a tener a partir de dentro de 15 días. Hoy empiezan a llegar transportes realmente con pasajeros masivos, por así decirlo, aviones y transportes de línea que transportan gran cantidad de personas. Hasta ahora las personas que han venido de la costa han venido justamente en 5 o 6 personas de cada viaje, un número muy limitado, y aún así ya hemos tenido situaciones de riesgo. Claramente tenemos que aislar a todo el colectivo, a las 7 personas que vinieron con esa persona, seguirlos por 15 días, solamente con un caso positivo en un viaje. Los choferes no, porque venían aislados, cumpliendo el protocolo de bioseguridad, pero ahora estamos recibiendo aviones, micros, 300 a 500 personas por semana, sumadas a el aflujo de turismo, es imposible. No está preparado de ninguna manera Esquel ni ninguna de las localidades de nuestra región. Recién nos comentaba el director de los hospitales del Hoyo y Lago Pueblo que en la época alta del turismo de verano tienen un aflujo de entre 12.000 y 15.000 turistas por mes, enero y febrero. Imagínense ese movimiento lo que puede generar, más los que vayan a otros lugares, los que vengan a Esquel. Entonces de ninguna manera podemos pensar en esa fase 2 y en esa fase 3 en este momento. Para nosotros es desperdiciar esta situación sanitaria, tirar por la borda un trabajo de 8 meses y ninguno, no solo de los directores de hospitales, todo el personal de salud, su sociedad, quiere algo por el estilo. Totalmente, sí o sí tiene que ser con algún límite, eso es lo que va a salir del consenso nuestro. No va a ser una apertura sin controles, sin número de personas, de ninguna manera. Nos vamos a oponer a eso de la forma en que hay que hacerlo, de la vía correspondiente a nuestras autoridades del Ministerio, y tendrán que escuchar o no. La responsabilidad última es obviamente de los gobernantes, como siempre decimos, de los ministros y de los intendentes para tomar las decisiones. Después veremos cómo termina la situación. Nosotros simplemente queremos transmitir esta preocupación, que es muy grande en toda la región. Ni hablar de esa situación, ¿no? Esto solamente por COVID. Si le agregamos ya la ocupación de 2 plazas de terapia intensiva del Hospital Zonal Esquel, con 2 casos en estudio, en evaluación y en tratamiento por hantavirus, más todo lo que pueda significar, que todavía tenemos 15 días por delante de investigación, justamente tenemos que hacer estudios de campo, captura de roedores, evaluación del mecanismo de transmisión de estos casos, porque sabemos que en nuestra región el hantavirus se transmite de manera interhumana y eso puede disparar una situación de riesgo con alta mortalidad, alta letalidad. Así que durante estos 15 días vamos a estar abocados también a hantavirus, más la planificación de la estrategia de vacunación, que tenemos que ajustar todos los detalles de la logística, de lo que es las cadenas de frío, para la implementación de la vacuna contra el coronavirus, que ya el Ministerio nos instruyó de cómo de alguna manera empezamos a prepararnos para eso, y es a lo que apuntamos, ¿no? Mantener de alguna forma estos límites, estas restricciones para llegar de acá a unos meses preparados de otra manera y no sufrir el impacto en cuanto a muertes. No, claramente lo de ayer lo manifestamos en la conferencia de prensa de ayer, fue unilateral, eso es importante dejarlo de manifiesto. La idea era consensuar las propuestas que se iniciaron el lunes con una mesa ampliada de trabajo y terminar de definirla. Esto que estamos haciendo ahora, de alguna manera,
con esas autoridades del municipio, los intendentes, los secretarios, digamos, de entes privados y públicos, pero no, fue una propuesta unilateral y no sé de dónde sale, digamos, no fue una recomendación nuestra, por eso lo quisimos dejar de manifiesto.